dos elementos que son dominantes en el panorama informativo de este momento, que es que son la forma en que el gobierno resolvió el conflicto que había con los acreedores privados de la deuda. Acordate siempre, y yo insisto en explicarlo porque me doy cuenta que la gente no tiene por qué tener el nivel de precisión que tenemos nosotros respecto a temas que son muy complejos. La Argentina tiene deuda con distintos tipos de acreedores. Un problema es el Fondo Monetario Internacional o el Club de París, que son los acreedores institucionales, y son organismos internacionales que están conformados por países que te prestan plata. Y otra que es la forma mayoritaria en que los países obtienen deuda, que es los acreedores privados, lo que se llaman los bonistas, los fondos de inversión, etcétera. Lo que el gobierno resolvió y anunció en la madrugada del día de ayer fue el acuerdo con los bonistas, con una parte de los acreedores. Bueno, en ese contexto ha habido ayer, en el día de ayer, una cantidad enorme de pronunciamientos de gente bastante importante en el proceso económico argentino que reconoce que el gobierno llegó a un buen resultado. Podrá objetar una cosa, objetar lo otro, pero que uno lo ve desde la agrupación de empresarios argentinos, que son gente muy poderosa, la famosa AEA, como la dice Tamara, que es la EA, y hasta, no sé, la nota de Morales Solá, que empieza a decir cuyo primer expresión del título es un buen acuerdo, hasta Hernán Lacunza, Guido Sandleris, creo que hasta Macri hizo algún comentario favorable a la manera en que el gobierno simplemente cerró este acuerdo. Hay varias cosas para decir de esto. Pero escuchemos un poquito al presidente las cosas que dijo en el día de ayer respecto de esto. Empezamos a poner los audios. Dale, Balma. Una de las preocupaciones que tenía y que muchas veces hablé con esta maravillosa joven que es Fernanda Raberta, que era ver, pero ¿cómo podemos hacer para que el procrear funcione como funcionaba con Cristina? Y siempre aparecía el impedimento de la deuda. Tenemos que ver cómo hacemos para sortear los problemas de la deuda y podamos contar con los recursos necesarios para poner en marcha un plan tan vigoroso como fue aquel plan Procrear de los últimos años de la presidencia de Cristina. Muy bien, a ver, saltemos al audio 3 cuando cuenta cómo lo llamó a Martín Guzmán y habla del ministro de Economía, dale. Un día le invité a Martín Guzmán que deje Estados Unidos y se venga a la Argentina a ayudarme. Y le dije, mira, tenemos que arreglar el problema de una deuda que se ha tomado en gran cantidad, en mucho dinero, tomamos como deuda y debemos pagarla en muy poco tiempo. Y nosotros eso no podemos hacerlo y no podemos poner en riesgo a los argentinos. No puede ser que por esa deuda carguemos una vez más las necesidades de los argentinos, que ya son muchas, porque veníamos de 2 años de caída de la economía, de 25.000 empresas cerradas, de un desempleo creciente, de una pobreza que rozaba el 40%, y Martín interpretó mejor que nadie el objetivo. A ver, por otra parte, también el audio 5 agradeció a Alberto Fernández la comprensión de los acreedores, los organismos internacionales, etcétera. Escuchá. Y agradezco también la comprensión de los acreedores, que entendieron que la Argentina, ofertando lo que ofertaba, estaba haciendo un enorme esfuerzo. Nunca fuimos a una pelea, fuimos a resolver un problema, y lo estamos resolviendo. Y gracias por esa comprensión. Gracias por la comprensión de los organismos internacionales. Gracias por la comprensión de más de 150 economistas que se sumaron a la propuesta argentina, entre ellos 6 premios Nobel de Economía. Gracias a la comunidad de Derecho, donde aparecieron la firma de los mejores abogados del mundo diciendo lo que la Argentina plantea es correcto. Estamos dando muestras de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Alberto Fernández habló después en un reportaje con el Gato Silvestre en C5N y habló de cuáles eran las posturas de Cristina Fernández de Kirchner y de Roberto Lavagna en medio de la negociación. Escuchá. La idea de demonizar a Cristina como alguien que quería el default, que no quería el acuerdo, tan lejos de la verdad es eso, ¿no? Tan lejos de la verdad. En algún momento inclusive yo me puse más duro con el tema de la negociación. Hubo 2 personas que me dijeron, mira el contexto y ablandate un poco. Una fue Cristina y otro fue Lavagna. Y hoy que Roberto me escribió a la mañana para felicitarme, le dije, me quedó grabado su idea de
no solamente repares en la sostenibilidad económica, repara también en la sostenibilidad política. A ver, algo de archivo que me parece interesante, simplemente me lo digo a mí mismo también, por cómo no apresurarse en juzgar personas, en juzgar procesos políticos, en juzgar procesos económicos. Hay, pero infinidad de archivos de este tipo de distintas personas. Voy a poner dos nomás. Insisto, yo no suelo hacer esto, pero me parece siempre como una lección que me doy a mí mismo como periodista. Guarda con el apresuramiento, guarda con el tono en el cual uno habla de otras personas, porque por ahí uno se puede equivocar. Guillermo Moreno hablaba el 29 de mayo sobre Martín Guzmán de esta manera, escuchá. Es tan difícil tener un ministro de Economía de 37 años, porque todavía le falta haber caminado, le falta haber ido a cobrar y que le digan no te pago y tomátela. Y el tipo si no cobra no morfa. Todavía le falta eso. Y eso es la vida, no es que no sabe, es la vida, es lo que te enseña la experiencia, es la diferencia entre vos y tus pibes. Son maravillosos tus pibes, van a ser mejor periodistas que vos, pero le falta caminar todavía. Y entonces están aprendiendo, lo bien que haces, que lo pongas bajo tu ala. Eso dijo Guillermo Moreno. En un pase, los habitores que tienen América 24, Jonathan Viale y Eduardo Feynman, hablaban así, sobre todo Feynman, de Guzmán. Escucha. Una barba espectacular. Espectacular. Gran actor también. Está jugando contra jugadores tiburones, ¿no? Tipos que tienen... No es fácil. Lo quiero defender a Guzmán. No es fácil ponerse ahí. Es indefendible, ¿no? Vos contratás asesores, podés contratar asesores también. Está jugando Contrató a Lázaro, que es un buen grupo. Está jugando con gente. ¿Sabes lo que pasa? Que a ese nivel es como decir, el partido lo van a jugar River contra Sacachispas. Exactamente. Sí, claro. ¿Entendés? Sí. Guzmán es Sacachispas. No, sí, me quedó claro. En el ejemplo me había quedado claro. Y nunca pero por ahí la gente no lo entendió. ¿No? Sí. O peor, un club de barrio, qué sé yo, el club de acá de Palermo. Pero encima de Sacachispas, Guzmán. Claro, con la soberbia de Sacachispas, soy Sacachispas, ¿viste? y le gano a todos. Sí, Y me los llevo a todos puestos. Y los voy a golear, y me los voy a comer crudos en la Ese es el cancha. problema. Bueno, ayer hablaron de este tema y ya el punto de vista era otro, escuchá. Es como que políticamente el gobierno no invocaba una, venía muy mal. Es más, te agrego lo siguiente, ¿no? En términos futbolísticos, los mismos que usás vos. Sí. Las pelotas que iban afuera, el arquero las metía adentro. La metía adentro. ¿No? Totalmente. Era un problemón. Totalmente. Para el Estado, se hacían los goles en contra ellos solos, una cosa impresentable. Así que... Pero creo que este fue realmente un golazo de la administración Alberto Fernández. Fue un golazo de Sacachispas. No lo tenía tan futbolero, ¿no? A Feynman. A ver, ni tanto ni tan poco, ni era un tarado Sacachispas hace un mes, ni es un genio ahora, todo es exagerado. Sin ofender a Sacachispas, che. Ni el gobierno se metía los goles en contra, todo es categórico, extremo, taxativo y definitivo. Y no, la verdad que no es así, no es así la realidad, no son así los gobiernos, no son así las cosas que pasan. A ver, ordenemos un poquito algunos conceptos que son importantes. La Argentina ayer se evitó un problema, eso es lo que pasó. La Argentina estaba perdiendo divisas a una velocidad muy importante, con lo cual a la situación económica delicadísima que tiene Argentina, ha tenido 3 golpazos terribles, uno en 2011 cuando la Argentina dejó de crecer. La Argentina ha tenido en las últimas décadas la peor performance, salvo Venezuela, de toda América Latina, para dar una idea. El segundo, la crisis de deuda que hubo en el 2018, que generó la fuga de divisas tremenda, la inflación galopante que generó el final del gobierno de Macri, y la tercera, la pandemia. O sea que estamos en una situación muy delicada y esto alivia un poquito porque se evita una sensación de abismo y un poquito más, y hay un poco de oxígeno. Un poco de oxígeno, una persona que lo necesita es como la vida o la muerte, pero es un poco, no es mucho más que eso. Entonces, cuando yo ayer veía la cantidad de gente que felicitaba, reconocía, aplaudía, etcétera, me parece que es la negociación de la deuda es un buen ejemplo de una buena gestión de gobierno en cómo abarcar un problema. Se podrá discutir una cosa, la otra, etcétera, pero se propusieron un objetivo que era lograr aire durante un tiempo, reducir un poco, no romper, etcétera, y lo consiguieron, y eso merece un reconocimiento importante, lo que no quiere decir que eso
su alcance para nada, porque la situación estructural es tan dura, tan difícil para la gente, tan difícil para el país, y las perspectivas también son tan inciertas, que va a requerir un diagnóstico preciso, un consenso muy claro, un plan que sea eficiente y que sea homogéneo dentro del gobierno, sostenido en el tiempo, acuerdos con sectores de todo tipo, políticos, económicos, a largo plazo. Es una historia que recién comienza en condiciones de campo minado, donde vos pifiás y el costo de pifiarla es muy alto, con lo cual yo digo esto no para restar mérito a lo que se hizo, que en todo caso yo no sé quién ni para dar mérito ni para quitarlo, sino para que no se genere una frustración producto de algo que en la vida cotidiana se va a sentir muy poco. Es decir, uno puede pensar lo que evitó esto, pero no lo que va a beneficiar en lo inmediato, porque no es eso lo que va a pasar. O por lo menos a mí me sorprendería que fuera eso lo que fuera a pasar en condiciones realmente muy difíciles del país, pero muy difíciles. Hay una parte que me parece interesante del comentario de Alberto Fernández, cuando dice: nunca fuimos a romper, fuimos a resolver un problema. Y me parece que ese punto de vista, esa frase, es una frase que tiene dimensiones para mí muy importantes en términos de enfoque sobre cómo se debe manejar el país. Yo vengo bastante obsesivo diciendo: en el progresismo hay que revisar un montón de cosas. Hay en la historia del progresismo mucha gente a la que le importa más romper que arreglar. Es decir, fulano de tal es un entreguista, por ejemplo, como dijo el otro día Santiago Cafiero, o es un canalla, o es un vendepatria, o es esto, o es lo otro, y entonces con ese ni a la esquina. Y hay otra tendencia que me parece que en el gobierno esas dos tendencias están conviviendo de una manera no siempre armónica, que dicen: no, espera, está bien, lo de BlackRock será BlackRock, pero tenemos que negociar y resolver. Los ruralistas serán los ruralistas, pero tenemos que negociar porque son los que generan divisas. Los empresarios serán los empresarios, pero tenemos que ver porque son los que generan empleo. Pero no viste que es de Sur, no viste que es Vicentín, no viste que es BlackRock. Sí, está bien, todo eso existe, pero es la realidad y tenemos que encontrarnos para resolver el problema, a ver si lo podemos resolver. Entonces, en esa historia de vamos a romper o vamos a negociar o vamos a tratar de resolver el problema, me parece que define muchísimo. A ver, cuando los sectores conservadores toman el poder, no tienen problema con la realidad. Somos parte de eso y negociamos con los empresarios. Lo hacen de tal manera, por lo menos en la Argentina, que termina todo como el Tujes. Ahora, cuando los sectores que se reivindican progresistas muchas veces gobiernan, lo que dicen es: rompamos, porque los tipos son malos. Y me parece que ahí hay una discusión, y yo la verdad que prefiero que se acerquen las soluciones a que se rompan, porque de eso se trata de gobernar. Vos tenés lo que tenés y ves cómo gobernar. Y me parece que lo que se está viendo en estos días son señales de pragmatismo que confrontan con otras señales que fueron de ruptura, como Vicentín, como Edesur, inclusive por la forma en que se llevó a cabo, no por el contenido, el impuesto a la riqueza. En el caso del pragmatismo, vos lo ves, por ejemplo, ayer a las 6 de la tarde, Alberto Fernández recibió a lo que se llama, grabate este nombre, recién lo decía Martínez Longoni, el Consejo o Cámara Agroindustrial Argentina. No sé si es Consejo o Cámara, hoy tengo un problema con los nombres. Consejo. ¿Qué es eso? Es un conglomerado de sectores rurales, es decir, desde la Federación Agraria Argentina, la Confederación Rural, Coninagro, exportadores muy importantes, pequeños y medianos empresas que suministran insumos a toda esta cadena de producción. Es decir, una cantidad enorme de actores que fue empezado a rosquear desde Cancillería por Felipe Solá, que tiene mucha experiencia en esto, y que ayer se reunieron con Alberto Fernández con la idea de aprobar una ley que estimule la exportación, sabiendo que el gran problema de Argentina es que no tiene dólares. Y entonces que estimule la exportación, que es una ley impositiva, que básicamente le da beneficios impositivos a quienes generan nuevas exportaciones, o sea, menos retenciones, más deducción de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro tema que tiene que ver con el pragmatismo, que no tiene nada que ver con Vicentín. Entonces ahí me parece una búsqueda de identidad, donde en esa frase del presidente, donde dice: nosotros no fuimos a la ruptura, fuimos a resolver problemas, hay un punto de vista. En la frase de otras personas al frente de todos hay un punto de vista alternativo, y me parece que cuando dice no tenemos plan económico, no sé cuál es el plan económico, refleja en parte esa indefinición que se produce, por ejemplo, cuando Alberto Fernández elogia a Marcelo Mindin y hay 10
tipo de kirchnerismo que lo putean porque elogia a Marcelo Mindri. Entonces dice, bueno, yo tengo que trabajar con esto, vamos a resolver un problema o vamos a la ruptura. Y hay gente que dice, rompe. Bueno, ese tema es un tema central para los tiempos que vienen y que me parece que en esto, somos amigos del Fondo Monetario, agradecemos a los organismos internacionales, agradecemos a los acreedores, nos encontramos con gran parte del poder rural, uno ve ahí los dilemas del gobierno respecto del tema. A mí me parece que es de lo más interesante y de lo más definitorio que hay en estas discusiones que se están planteando. A ver, eso respecto a la deuda, por supuesto que Jairo, no sé si vos querés agregar algo sobre todo esto que está pasando. Sí, en un ratito ahora en la caja registrada te doy los datos, pero básicamente como líneas generales, el alivio de corto plazo que deja más tranquilas a las reservas, veremos hasta cuándo, plantea en paralelo la apertura de otra negociación dura y que va a incluir más capítulos con el otro gran acreedor que es el Fondo Monetario Internacional, y ahí va a estar el debate abierto. El famoso el fondo cambió y me va a dejar gastar más por la pandemia, o el fondo sigue siendo el mismo de antes y me va a decir a ver qué vas a hacer con la fórmula de jubilaciones, a ver qué vas a hacer con lo que querés gastar en obra pública, a ver esto, a ver lo otro. Eso es el capítulo que empieza en breve. A ver, cerrando esto, simplemente como cosa que yo evalúo, o por lo menos como lo miro yo, y en todo caso es mi opinión, como siempre, ustedes tómenlo con pinza o no me den pelota. Yo veo desde que asumió Alberto Fernández 3 cosas que son muy fuertes. Una que me parece que resolvió bastante bien, que fue el acuerdo por la deuda, o renunció con un enfoque que a mí me satisface. La segunda es el manejo de la pandemia, que aunque ahora estamos en momentos complicados, creo que el enfoque que hizo desde el principio, tanto la manera política como lo resolvió en acuerdo con todos los sectores políticos, como el enfoque de apoyarse en los científicos y de ser muy estricto en el mensaje que se planteaba sobre la gravedad que significaba, creo que ahorró muchísimas muertes, y creo que fue también un muy buen enfoque, y son temas muy importantes. Y el tercero, que a mí me genera muchas dudas, muchas prevenciones, que a priori no estoy de acuerdo y que me preocupa mucho, es la reforma judicial que está impulsando. Es decir, si yo tuviera que pensar en las grandes medidas que se tomaron estos 8 meses, de todas maneras es una gestión que recién empieza, y por supuesto que lo que yo digo es opinable, simplemente estoy diciendo con franqueza lo que a mí me parecieron estas 3 medidas que son quizás de lo más importante que hubo en este tiempo. A ver, dicho todo esto, nos metemos en el paquete pandemia, coronavirus, etcétera. La verdad que las noticias que yo tengo que dar en este caso no son ni buenas, ni agradables, ni lindas, ni auspiciosas. Creo que en cada uno de los registros que uno ve mediciones respecto del tema, ayer nos dieron malas noticias. Yo el lunes, hoy es miércoles, el lunes yo arranqué diciendo ojalá todos los días fueran fin de semana porque los datos son muy bajos. Ojalá, hay un dato que me entusiasmaba que decía este fin de semana hubo menos casos que el fin de semana anterior, que también fue fin de semana, menos casos, menos muertos, etcétera, con lo cual por ahí, pero me parece que no. Y efectivamente el lunes a la noche nos enteramos que hubo 166 fallecidos, que había sido un récord. Cuando yo informaba de los 166 fallecidos decía, de repente es una compensación a lo poco que hubo el fin de semana, y entonces volvemos a niveles más bajos el día martes, y el día martes a la noche, que fue ayer, la novedad no fueron buenas, ya hubo 168 fallecidos, con lo cual uno ve que cada semana aumenta la cantidad de personas que fallecen, y no está llegando a un techo. Y además uno ve con preocupación no solamente el punto actual, sino cuál va a ser los tiempos o la manera que esto va a subir. ¿Por qué? Porque está subiendo mucho los casos en el interior. Los casos en el interior, que en principio eran 50, 100, 120 por día, hace 2 semanas se transformaron en 500, y ayer fueron 1000. Y entonces esos casos tarde o temprano se termina incrementando la nómina de personas que fallecen. Entonces imagínense que todo el interior tiene una cantidad de casos parecido al de la capital. Eso no pasó nunca desde que empezó esto. Y entonces uno se pregunta si eso deriva en más fallecidos, con lo cual uno ve que la lista, solo con que no se mueva capital y provincia y se mueva interior, vamos a tener malas noticias respecto de esto también. La Argentina está hoy entre los países de los que fueron golpeados por coronavirus, los que menos sufrieron fallecidos en toda la historia, pero en los últimos 10 días está claramente entre los 10 países que más están sufriendo cantidad de muertos, con lo cual estamos pasando un momento realmente muy malo con esto. Eso se muestra también en la cantidad de casos. Ayer fue un nuevo récord, 6.700 casos, y ese nuevo récord tiene expresiones distintas en cada lugar, creciendo muy velozmente en el interior del país, esto que yo comentaba, y manteniéndose
alto, pero sin perforar los récords en capital y provincia de Buenos Aires. Yo cuando veo con mucho interés lo de capital, ¿por qué? Porque yo miro mucho el índice de La Nación. A mí me parece muy bueno el gráfico que hace La Nación, que te pone cada día el promedio de casos de los últimos 7 días. Y yo venía contando que estaba en 800 casos, que subía, llegó a un pico de 800 casos, después bajó un poquito, pero después subió por encima de los 800 a 1000. Después bajó un poquito y después subió por encima de los 1000 a 1200. Y en los últimos días yo venía diciendo baja y baja, baja y baja. Pero ayer, con los 1300 de ayer, hubo una muesquita hacia arriba de esa curva, con lo cual me da miedo que vuelva a subir a un pico más alto. De cualquier manera, si vos ves el gráfico de casos por día de hisopado, que es una forma distinta que medir lo que hace La Nación, cuenta los casos por día anunciados, es decir, cuántos casos se anunció por cada día. En cambio, en el Gobierno de Nación, el informe que da, en la pericia que da todos los días, muestra los casos por día hisopado, y eso muestra una estabilidad realmente notable. O sea que vamos a ver cómo sigue y ojalá empiece a descender de una vez por todas, que es lo que estamos esperando. La cantidad de fallecidos es por encima del promedio en capital y en provincia, con lo cual uno ve que van aumentando, que ayer fue realmente un día horrible. En relación a camas de terapia intensiva, que es el otro tema que uno mira con preocupación, uno puede ver los datos de cada día, pero si vos ves los datos totales, en los últimos 8 días, del 29 de julio, pasamos de 1000 casos, de 1000 personas internadas graves a 1207. Eso es más de un 20% en apenas un poquito más de una semana de aumento, con lo cual uno ve que las camas se van llenando. Por supuesto, esto es a nivel nacional y se habla de 10.000 camas, con lo cual vos ves 1200 y decís, bueno, hay un margen grande y esto, pero hay que ir viendo, porque yo lo que recibo de médicos, médicos, enfermeras, kinesiólogos que uno conoce de distintos hospitales, es que en los últimos días no fue bueno el panorama, que siguen llenándose las camas de terapia intensiva. Hay que ver cuál es el nivel de preocupación, pero uno tiene algunos amigos que le dicen cosas y te dicen, mira, está bajando, está subiendo. Bueno, en estos días me parece que está subiendo. No sé, Gustavo, si vos querés agregar algo más a todo este panorama. No, simplemente que acaba de salir el parte matutino, informa lamentablemente 30 muertos en el registro de ahora. Veremos cuánto da en el día, y lo que se informa es un salto muy grande en el número de testeos. Si vos comparás el día anterior con el informe actual, hay casi un 32% más de testeos que por lo pronto fueron registrados por el sistema CISA. ¿Cuántos testeos son? Son 16.700 testeos. Es una cifra, si yo no me equivoco, es la cifra más alta de testeos registrados en un solo día. Y si eso lo comparás, si bien los casos generalmente no son de testeo del día, sino vienen arrastrando días anteriores, bueno, el salto que te da en casos es apenas un 3%. Pero siempre hay que estar alertas a la situación. Y vos decías, bueno, hay que prepararse para tener más fallecidos, lamentablemente, y si la tasa de letalidad sigue en el 2% y vos tenés 6.500 casos, bueno, te va a dar 130 fallecidos, ¿no? Si se mantiene esa tasa en forma regular. A ver, dos audios que me parece importante poner al aire. Ayer Alberto Fernández retuiteó, compartió un video donde los protagonistas son Víctor Hugo Morales y Diego Maradona. Esto simplemente para mostrar cómo él discutió sobre Venezuela con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales le dice de todo, pero vuelve a generar el vínculo. Es que es todo un estilo respecto de todo el mundo esté siempre cerca, siempre que buscando dentro del redil. Y el video era escuchá. Y Argentina, en vez de replegarse, se queda en la mitad de la cancha haciendo pata alta y jugando más en el territorio inglés. La pelota se para por Samson en dirección a Persley que toca pero marca firme Cuchufo, saca la pelota Cuchufo para Enrique engancha, le va a tocar para Diego, ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el centro, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio. Vos sabés cómo termina, pero el partido hay que jugarlo. Todavía falta un poco más. Tenemos que cuidarnos.
creo que es con Valdano, ¿no? Que se abraza después del gol Gus, o no importa, se va. Igual quiero hacer algún comentario futbolero. Viste que cuando arranca el gol, Víctor Hugo, yo me lo acuerdo a veces de parte de relato, dice, en lugar de replegarse la Argentina se queda en mediocampo peleando como cualquiera. Eso también es bilardismo, porque el técnico era Bilardo, simplemente quiero decir, me estoy rompiendo mucho la bola con eso también era bilardismo. Y se trataba contra Inglaterra en la mitad del campo. Bueno, dicho esto, el último audio que quiero pasar es un audio que me parece importante, porque habló Darío Nieto. Darío Nieto es el secretario de Mauricio Macri, que fue involucrado en la causa de los servicios de inteligencia, le sacaron el celular, le allanaron la casa, etcétera, para que vean que hay cosas feas que se hacen en un sentido o en el otro. Y ayer y el fin de semana, creo que ayer o anteayer, argumentaba lo siguiente. Bajo la excusa de la legalidad, se realizó un proceso ilegal en el cual se está utilizando mi teléfono políticamente para garantizar la impunidad de aquellos funcionarios del kirchnerismo procesados por corrupción. A mí me allanan el 25 de junio. El 27 de junio aparece un mensaje enviado ese día a Silvia Masgrani, que era número 2 de la AFI, ex número 2 de la AFI. ¿Cómo puedo haber yo enviado un mensaje si yo ya no tenía el teléfono? El teléfono a mí me lo llevaron el 25 de junio. El 27 de junio estaba en la justicia. Los peritos nos explicaban esto. Entonces yo no puedo responder, por supuesto, mensajes. Sin embargo, esto sigue avanzando y siguen haciendo política con mi celular realmente. Entonces, lo descarto de plano toda esta hipótesis. Eso es un delirio absoluto que estén diciendo estas cosas realmente. O que estén ahora, como de vuelta te repito, no encontraron nada en mi celular relacionado a la causa de espías. Están filtrando supuestos mensajes que tienen que ver de otros temas, como por ejemplo Vicentín o D'Alessio. Te agrego algo de por qué pienso que esto está armado y por qué realmente está armado. ¿Quiénes fueron los principales voceros que salieron al día siguiente de que sucede esto en el programa del Gato Silvestre? Te los nombro. Aníbal Fernández, que sabemos a quién responde, Eduardo Valdés, Leopoldo Moró, diputados ultrakirchneristas, el abogado de Cristina, Gregorio Galvón, Roberto Barata, procesado por corrupción. Entonces, evidentemente, es una maniobra esto. Yo lo que creo es que están buscando hacernos parecer a todos iguales. Pero yo no soy un delincuente. Yo no tengo millones en el exterior, no tengo departamentos, no tengo 45 propiedades. Solamente tengo un departamento que estoy pagando con un crédito y un auto que manejo, el mismo auto hace más de 10 años. Entonces, esto no va a servir. Esto no funciona de esta manera. Este plan de impunidad que están buscando haciéndonos parecer a todos iguales no camina. A ver, más allá de consideraciones políticas, servicio de inteligencia, pinchadura de teléfono, medios de comunicación adictos haciendo operaciones, todo eso que Cristina decía que le hacían es lo que dice Darío Nieto que le hacen. Y la verdad, estaba mal con Cristina y estaba mal con Darío Nieto. Uno puede, digamos, lo veo, pasaba en C5N con Majul, volanteaban conversación telefónica, no se entendía nada de lo que era, como antes se volanteaban los audios de Cristina. O sea, es un proceder que me parece que la democracia tiene que dejar atrás, pero evidentemente hay medios de comunicación que se prestan. A ver, los medios de comunicación kirchneristas se prestaron a esto de la época de Narváez, publicaban, Página 12 publicaba diálogos entre Carlos Pagni y de Narváez que eran totalmente privados e improcedentes de publicar, como otros medios, los medios antikirchneristas, volanteaban las escuchas de Cristina. Tenemos que terminar con esto porque realmente es sucio, es mugre, es sótano, es porquería, es un asco, la verdad que es un asco y no debe ocurrir. La verdad que lamento que estas cosas pasen todavía hoy. Decime, Gustavo, ¿qué quería decir? No, hay dos cuestiones de lo que dice Nieto. El primero, que sí es cierto, eso lo deberá determinar el juez Augé, que no se respetó la cadena de custodia del celular. Eso invalida todo el celular, lo cual es un problemón para la causa. Claro, el tema de pruebas, claro. Es un problemón para la causa. No es que invalida solo un mensaje que está fechado después de que les sacaron el celular, sino que si esto fuera cierto, hay que esperar a ver qué dice el juez, si esto fuera cierto, invalida todo el uso de ese celular para la causa, con lo cual no sirve ni para esa ni para otra, porque la prueba pasa a ser nula. Y el segundo punto, que de cualquier manera me parece una exageración, que esto pueda hacer caer otras causas que están en trámite y que ya están en juicio y que esta misma semana se reactivaron a través de Zoom, como la causa de vialidad. Me parece que tampoco una cosa tiene que ver con la otra. No, es cierto, pero por eso decía que por fuera de consideraciones políticas. Pero me parece que no puede ser que te roben, te allanen, te saquen el celular y te usen como prueba en los medios un mensaje que se mandó después que vos te sacaron el celular.
y encima que de ese celular salga material para aparecer en los medios. Es decir, eso se llama operación mediática. Eso es, no diría lofer porque no quiero entrar en la chicana, pero es todo aquello que el kirchnerismo dijo que no se debía hacer. Decime, Jairo. No, para Gustavo, vos, eso, lo que dice él de que los mensajes aparecen del 27 de junio y le sacaron el celular el 25, eso hay manera de chequearlo, porque yo vi el programa del Gato Silvestre donde muestran dos chats, uno supuestamente a Magdalani y uno que dice de Sergio Nardelli el crédito de 10 palos para Vicentín. ¿Eso hay manera de chequearlo? ¿Vos pudiste observar eso? A ver, en la causa todo lo que tenga que ver con Vicentín obviamente no va a estar incorporado porque es una causa específicamente sobre espionaje. El problema es, todavía no hay determinación sobre esa pericia, pero el problema es que si la pericia determina que el celular fue manipulado después de haber sido secuestrado, no vale nada de lo que haya en ese celular. No importa si en ese celular Nieto esté confesando que el gol de Diego fue con la mano y eso no saque la Copa del Mundo. No va a servir, para dar un ejemplo burdo. Y este es el verdadero problema que tenemos los argentinos a la hora de jugar con la justicia, que es, no manipulen las pruebas porque después esas pruebas son nulas. He visto infinidad de causas en donde había mucho material probatorio, pero al manipularlo de determinada manera para crear un determinado ambiente o en la opinión pública o en el mismo Palacio de Justicia, esa causa queda absolutamente nulificada. Es un problema realmente grave si eso ocurrió. Vamos a esperar a ver qué dice el juez Augé. Por ahora es la palabra de Nieto. Yo no he escuchado a ningún perito oficial aún referirse al tema. Muy bien, 9:27 minutos de la mañana, totalmente pasado de tiempo. Simplemente registrar que ayer la Corte Suprema de Colombia pidió la detención de Álvaro Uribe, uno de los líderes más importantes de la derecha en el continente. No solamente uno puede hacer muchas lecturas sobre esto, pero claramente en distintos países la justicia actúa tiene un rol político importante, afectando a veces a líderes progresistas, populares, o llamarlo como quiera, populistas, como quiera, y a veces a líderes más conservadores o gente que se opone al progresismo, populismo, etcétera, etcétera, como en Venezuela o como en Colombia en este momento. Dicho todo esto, ponemos el auspicio de Jairo porque ya viene